¿Qué pensarías si te dijeran que un grupo de excursionistas murió misteriosamente en las tranquilas montañas siberianas, en un clima cálido, sin señales de lucha, sin heridas visibles y sin razones aparentes? ¿Y si te dijera que una sola sobreviviente fue testigo de cómo sus compañeros comenzaron a convulsionar, gritar y morir en condiciones inexplicables, una tras otra? Este no es un relato de terror. Es un caso real. Y hoy, lo abrimos contigo en Archivo Inexplicable. Bienvenidos a uno de los misterios más oscuros, ignorados y perturbadores de la historia reciente, el caso Kamar Davan. Conocido como el otro paso Dyatlov, este expediente no ha tenido la misma cobertura, pero sus preguntas son igual de escalofriantes. ¿Qué ocurrió realmente con el grupo de Lyudmila Korovina? ¿Fue un fenómeno natural, un accidente inducido, o algo mucho más siniestro? ¿Y por qué casi nadie habla de esto fuera de Rusia? Prepárate para sumergirte en uno de los casos más inquietantes de los últimos tiempos. Suscríbete ahora a Archivo Inexplicable, deja tu teoría en los comentarios y activa la campana, porque este misterio puede cambiar tu forma de entender lo inexplicable. Comenzamos. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? Estamos en agosto de 1993, en la remota cadena montañosa de Kamar Davan, al sur de Siberia. Una zona de bosques, picos fríos y una naturaleza sobrecogedora. Un grupo de 7 excursionistas, encabezado por la experimentada instructora Lyudmila Korovina, parte en una caminata planificada y aparentemente segura. Todos son jóvenes, preparados y físicamente sanos. Los primeros días transcurren sin problemas. Clima estable. Comunicación normal. Pero el 5 de agosto, ocurre lo inesperado. Valentina Utochenko, la única sobreviviente, relata lo que vio. Uno de sus compañeros comienza a gritar de dolor, sangrar por la boca y los oídos, y convulsionar violentamente. Luego, otro cae al suelo, con los mismos síntomas. Después, otro, y otro. La instructora Lyudmila muere abrazando a uno de los chicos. En cuestión de minutos, 6 personas mueren ante sus ojos, entre espasmos, espuma, sangre y alaridos aterradores. Valentina corre montaña abajo, sola, desorientada, aterrada, y sobrevive. El hallazgo posterior de los cuerpos por parte de un grupo de cazadores confirma su versión: no hay signos de trauma físico, ni heridas graves, ni lesiones externas. Los cadáveres muestran expresiones de dolor extremo, pero nadie sabe por qué murieron. ¿Una toxina? ¿Una crisis colectiva? ¿Un fenómeno sobrenatural? En la siguiente sección exploraremos todas las hipótesis populares y teorías paranormales que han surgido sobre este extraño, trágico y olvidado caso de Siberia. Teorías populares y explicaciones paranormales. Cuando una tragedia escapa a la lógica, el vacío lo llenan las teorías. Y el caso Kamar Davan no es la excepción. Desde lo sobrenatural hasta lo alienígena, estas son las hipótesis más comentadas entre creyentes, escépticos, y quienes aún buscan una explicación. 1. Intervención extraterrestre. Una de las teorías más difundidas en foros de misterio sugiere que el grupo fue víctima de una interferencia extraterrestre. Se basa en testimonios no confirmados sobre luces extrañas vistas en la región y la similitud con otros casos como el paso Dyatlov. ¿Un experimento fallido? ¿Una advertencia? El pánico repentino, la descoordinación motora, la sangre saliendo de orificios, recuerdan a relatos de exposición a campos electromagnéticos de origen no humano. 2. Entidad invisible o energía desconocida. Algunos exploradores espirituales creen que las montañas de Siberia son zonas liminales, lugares donde la realidad se rompe. Según esta visión, el grupo habría entrado en contacto con una presencia energética o espiritual hostil que desató un colapso colectivo. Se relaciona con casos similares en otras cordilleras, donde personas han reportado angustia súbita, voces o sensaciones de ser observadas por algo no humano. 3. Psicosis colectiva inducida. Otra teoría propone que el grupo sufrió un episodio de histeria colectiva, un fenómeno psicológico poco frecuente, pero documentado, en el que un grupo sufre síntomas físicos y mentales sin causa externa clara.
Esta explicación combina miedo extremo, agotamiento, presión social y una posible detonante emocional como el miedo a una amenaza invisible. 4. Arma biológica o prueba secreta. Algunos teóricos especulan con una posibilidad más siniestra, que la zona estuviera cerca de un experimento químico o biológico soviético aún activo en los años 90. ¿Pudo el grupo haber sido expuesto a gases nerviosos, neurotoxinas o radiación sin saberlo? La rapidez con la que murieron, y la selectividad del fenómeno, hacen pensar a algunos que no fue casual. Cada una de estas teorías ha circulado durante décadas. Algunas pueden parecer fantasiosas, pero la falta de respuestas concretas las mantiene vivas. En la siguiente sección, pasaremos a revisar las hipótesis científicas y explicaciones racionales, que aunque frías y metódicas, también están plagadas de vacíos. ¿Listo para analizar el caso desde una mirada lógica? Vamos allá. Teorías científicas y explicaciones racionales. Ahora dejamos atrás las hipótesis místicas y nos adentramos en el terreno de lo racional. ¿Hay alguna explicación científica capaz de dar sentido a la tragedia ocurrida en las montañas de Qamar Daban? Aquí exploramos las 4 principales. 1. Intoxicación por agua contaminada. Una de las hipótesis más frecuentes sugiere que el grupo pudo haber consumido agua contaminada con metales pesados, toxinas naturales o bacterias. Siberia, con su red de arroyos y deshielos, puede contener agentes patógenos que provocan reacciones extremas en el cuerpo humano. Esto explicaría los síntomas violentos, vómitos, espasmos, hemorragias. Pero hay un problema: Valentín Autochenko también bebió de esa agua y sobrevivió. 2. Hipotermia paradójica y pánico colectivo. Otra explicación apunta a una combinación de hipotermia súbita con desorientación psicológica. Aunque el clima era estable, un frente frío inesperado o un cambio brusco en altitud pudo haber generado síntomas físicos agresivos. La hipotermia extrema puede provocar alucinaciones, confusión mental y comportamiento errático. Sin embargo, la rapidez del colapso en todos los integrantes genera dudas. 3. Infrasónicas naturales. Al igual que en el caso del paso Dyatlov, algunos investigadores creen que ondas infrasónicas provocadas por el viento en ciertas formaciones rocosas podrían generar sensación de ansiedad extrema, vómitos y terror irracional. Estas frecuencias, inaudibles para el oído humano, pueden afectar el equilibrio y la percepción. ¿Fue esto lo que desató el pánico y el caos dentro del grupo? 4. Contaminación por neurotoxinas naturales como hongos y plantas. La flora de Siberia incluye hongos altamente tóxicos. Si accidentalmente fueron consumidos o liberaron esporas cerca del campamento, los síntomas coincidirían. Convulsiones. Pérdida de control motor. Hemorragias internas. No se encontraron restos claros de alimentos envenenados, pero no se hizo una autopsia detallada por causas ambientales y logísticas. Cada una de estas explicaciones ofrece una posible pieza del rompecabezas, pero ninguna responde con certeza a todas las preguntas. ¿Por qué murieron 6 personas en minutos y una sobrevivió ilesa? ¿Por qué sus muertes fueron tan brutales, y por qué no hubo ninguna acción de auxilio previa entre ellos? Pasamos ahora a una comparación con otro caso igual de enigmático, el del paso Dyatlov, para entender mejor si estamos frente a una casualidad o un patrón olvidado por la historia. Similitudes con el paso Dyatlov. Cuando los investigadores comenzaron a comparar los detalles del caso Qamar Daban con el tristemente célebre paso Dyatlov, las coincidencias fueron imposibles de ignorar. Aunque separados por más de 3 décadas, ambos casos comparten elementos inquietantes que alimentan tanto la sospecha como el miedo. 1. Grupos experimentados en zonas controladas. En ambos casos, las expediciones estaban lideradas por instructores experimentados. No eran aventureros improvisados. Eran grupos organizados, con experiencia en la montaña y equipamiento adecuado. Aún así, en ambos escenarios, algo fuera de lo común provocó un colapso repentino y fatal. 2. Comportamiento irracional e inexplicable. Los informes hablan de miembros de ambos grupos comportándose de manera errática, corriendo sin ropa,
alejándose del campamento, gritando, convulsionando o mostrando signos de terror extremo, sin una amenaza visible. 3. Condiciones climáticas adversas pero no extremas. Aunque se trataba de ambientes fríos, ninguna de las dos expediciones enfrentó tormentas severas. Sin embargo, ambos casos presentan muertes por causas no atribuibles directamente al clima. 4. Falta de heridas evidentes pero expresiones de agonía. Los cuerpos de los fallecidos no mostraban heridas traumáticas significativas. Sin embargo, las posiciones en las que fueron hallados y sus rostros congelados en expresión de dolor revelan muertes agónicas, casi violentas, sin agresión visible. 5. Censura, confusión y olvido oficial. En ambos casos, hubo demoras en la publicación de resultados, falta de autopsias detalladas y confusión en la narrativa oficial. ¿Casualidad? ¿Desinterés? ¿O una política activa de ocultamiento? Ambos casos plantean una inquietante posibilidad: ¿estamos frente a un patrón repetido de fenómenos letales inexplicables en las montañas siberianas? ¿Existen zonas geográficas donde la ciencia y la lógica simplemente no alcanzan? En la siguiente sección, abordaremos la gran pregunta: ¿por qué nadie habla de esto? ¿Por qué un caso tan perturbador ha sido prácticamente borrado del mapa internacional? Impacto cultural y olvido mediático. Con todo lo perturbador que resulta el caso Qamar Davan, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué casi nadie ha oído hablar de esto? ¿Por qué este caso no es objeto de documentales internacionales, series de ficción o investigaciones académicas? La respuesta parece esconderse en la sombra de su hermano mayor, el caso Dyatlov. Pero también revela cómo el olvido es muchas veces una decisión colectiva o institucional. 1. Desinterés oficial e institucional. Tras la caída de la Unión Soviética, muchas tragedias quedaron registradas con informes fragmentados, incompletos o simplemente clasificados. El caso Qamar Davan fue rápidamente archivado, sin grandes titulares y sin intenciones claras de profundizar en lo ocurrido. 2. Poca cobertura mediática internacional. A diferencia del caso Dyatlov, que generó miles de artículos, libros, películas y teorías globales, Qamar Davan quedó relegado a foros especializados, canales de misterio alternativo y archivos en ruso. En parte, porque no hubo fotos impactantes, ni investigación oficial que atrajera la atención. En parte, porque quizás nadie quería saber más. 3. Testimonio único, sin réplica. Al haber solo una sobreviviente, Valentina Autochenko, y ningún otro testigo presencial, la historia no generó debate público ni controversia suficiente para mantenerse en la agenda. La incredulidad ante su relato jugó también un papel clave en su marginación. 4. ¿Censura intencional o desinterés social? Algunos teóricos apuntan a una posible censura institucional. Si lo ocurrido se relacionara con instalaciones militares, armas biológicas o fenómenos no identificados, el silencio podría haber sido deliberado. Pero también cabe preguntarse, ¿fue el caso ignorado simplemente porque no había una narrativa clara que contar? La incertidumbre vende menos que la conspiración redonda. Y así, una de las tragedias más desconcertantes de las últimas décadas quedó sepultada bajo la nieve y el olvido. Solo quienes investigan a fondo encuentran sus rastros y se hacen las preguntas que otros no quieren responder. Pasemos ahora a las conclusiones y reflexiones finales, donde pondremos en perspectiva todo lo analizado y te invitaremos a dejar tu propia teoría. Conclusión y reflexión final. El caso Qamar Davan no es solo un archivo olvidado. Es una advertencia. Una grieta en la lógica. Un susurro de algo que no queremos ver o entender. En un mundo donde buscamos respuestas para todo, esta historia se presenta como un espejo incómodo, nos recuerda que aún existen espacios donde la ciencia tropieza, el miedo reina y la muerte llega sin explicación aparente. Lo que nos deja el expediente Qamar Davan. La fragilidad del cuerpo humano ante lo desconocido. El silencio institucional como mecanismo de defensa o encubrimiento. La necesidad humana de llenar el vacío con teorías, cuando no hay certezas. Quizás nunca sabremos qué pasó exactamente con el grupo de Lyudmila Korovina.
pero su historia merece ser contada, compartida y mantenida viva. Porque solo así evitamos que el misterio se transforme en olvido. ¿Tú qué crees que ocurrió en Qamar Daban? ¿Te inclinas por una explicación racional o crees que hubo algo más? Déjanos tu teoría en los comentarios. Dale like si este video te impactó. Comparte con quien ame los misterios reales. Suscríbete a Archivo Inexplicable y activa la campana, porque cada semana revelamos lo que otros prefieren ignorar. Nos vemos en el próximo archivo, donde el misterio no se cierra, se documenta.